Desde los ecos de la memoria, surge un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un escenario de horror y misterio que sigue susurrando historias del pasado. Hoy nos adentraremos en el corazón de Belchite Paranormal, un pueblo devastado por la guerra, donde los sonidos del conflicto aún resuenan, atrapados en una dimensión invisible. ¿Es posible que la barbarie humana deje una huella imborrable en el tejido mismo de la realidad? En las áridas tierras de Aragón, a menos de 50 kilómetros de Zaragoza, se alza un monumento silencioso a la devastación: el viejo Belchite. Este pueblo, antaño hogar de 4.000 almas, se convirtió en el epicentro de uno de los enfrentamientos más encarnizados y cruentos de la Guerra Civil Española, una batalla que, aunque duró apenas 14 días, lo redujo a escombros. Sufrió la friolera de 218 bombardeos, presenció más de 35.000 ráfagas de artillería de ambos bandos, y fue testigo de la muerte de unas 5.000 personas. Cuando las armas callaron, el general Franco decidió que Belchite no debía ser reconstruido sobre sus cenizas. En su lugar, ordenó la edificación de un nuevo Belchite justo al lado, dejando las ruinas del pueblo original como un lúgubre recordatorio, un monumento perpetuo a la barbarie de la guerra. Así, el Belchite de calles de ladrillo, de torres mudéjares y de vida cotidiana quedó agujereado y en ruinas, una cicatriz permanente en el paisaje español. Con el paso de los años, estas ruinas han resistido como han podido, pero el tiempo y las inclemencias del clima, especialmente la lluvia, continúan su lenta labor de desintegración, haciendo que muros se hundan y edificios se derrumben. Por esta razón, un organismo internacional, el World Monuments Fund, lo ha incluido en una lista de los 25 bienes a proteger, buscando preservar esta memoria histórica que amenaza con desaparecer. Pero Belchite no es solo un vestigio histórico de un conflicto bélico, es también un escenario de misterio, un lugar donde lo insólito parece manifestarse. Esta tradición de lugares marcados por grandes batallas y fenómenos inexplicables no es exclusiva de España. En Europa, especialmente en los grandes escenarios de la Primera Guerra Mundial, abundan las historias de apariciones de ejércitos fantasma que los lugareños afirman ver todavía hoy. Un ejemplo sorprendente ocurre en Dieppe, al norte de Francia, donde cada mes de agosto se repite la aparición de un ejército fantasmal. Incluso se registran testimonios como el de dos hermanas inglesas que, en agosto de 1951, se despertaron a las 5:20 de la mañana, escuchando motores, rugidos de aviones y explosiones de bombas, sonidos que duraron 1 hora sin que hubiera nada fuera de lo normal en la calle. Es esta misma historia de ruidos y sonidos de guerra, como si se hubieran grabado en una cinta magnetofónica invisible, lo que ha ocurrido en Belchite. Fue en octubre de 1986 cuando un periodista, Carlos Bogdanich, pionero en la investigación de estos fenómenos, decidió aplicar las técnicas de psicofonías de moda en la época a las ruinas de Belchite. La idea era simple: dejar una grabadora en un lugar supuestamente cargado y ver si se registraban voces o sonidos inexplicables. Bogdanich se dirigió a Belchite con un equipo de 5 personas, llevando magnetófonos profesionales de su emisora de radio. Era una noche gélida. Para resguardarse del frío, el equipo se quedó en los coches aparcados fuera, mientras los aparatos grababan en las ruinas. Entraban cada media hora solo para dar la vuelta a las cintas. La verdadera sorpresa llegó al regresar a la emisora y reproducir las grabaciones. Empezaron a surgir sonidos que, evidentemente, no habían escuchado en el lugar. Un ejemplo asombroso fue el sonido de campanas de iglesia. Belchite lleva muchos años sin campanas, ya que fueron fundidas durante la guerra para fabricar balas o material bélico. Sin embargo, en aquellas grabaciones, el sonido de campanas se oía de fondo. Aunque una mente racional podría argumentar que quizás el viento arrastró el sonido de campanas de un pueblo lejano, la peculiaridad de los demás fenómenos registrados complica esta simple explicación. Pero lo más impactante de aquellas cintas fueron los sonidos de la propia guerra. Se registraron motores de aviones y explosiones. Y lo más crucial es que el equipo, a pesar de estar cerca en sus coches y con los oídos alerta, no escuchó ninguno de estos ruidos en el momento de la grabación.
A diferencia de las psicofonías breves y ambiguas que solían emitirse en la radio en aquellos años, estas grabaciones de Belchite eran claras, prolongadas y difíciles de interpretar como meras coincidencias. Incluso el reconocido escritor e investigador Javier Sierra, inicialmente escéptico ante estas historias, tuvo su propia experiencia en Belchite que lo dejó profundamente perplejo. Aunque Sierra, siendo de Teruel, había visitado Belchite por primera vez a mediados de los 90, fue en 2004 cuando regresó con un equipo de Telemadrid para grabar un programa de televisión sobre los misterios de la Guerra Civil. Durante la grabación, encontraron a un paisano, un hombre que tenía solo 5 años cuando ocurrieron los enfrentamientos en Belchite y que, en esa época, solía pasear por las ruinas del pueblo viejo. Lo grabaron mientras declaraba, buscando si recordaba algo de la guerra. En el momento de la grabación, ni Sierra ni su equipo oyeron ni vieron nada inusual. Sin embargo, al regresar a la redacción y volcar el material para su montaje, ocurrió lo inexplicable. Detrás de sus propias voces y de la conversación con el anciano, se escuchaba un claro tableteo de ametralladora. Un sonido que no habían percibido en absoluto mientras estaban allí. Sierra relata su asombro y la imposibilidad de que hubieran pasado por alto un sonido tan distintivo. No me creía mucho estas historias, o sea, no te vayas a pensar que tenía como una postura, en fin, prudente y escéptica, ¿no? Pero a mí me pasó algo. Y te lo voy a... ¿En Belchite? En Belchite, te lo voy a contar. En 2004 dirigía un programa de televisión en Telemadrid, se llamaba El otro lado de la realidad, y quisimos dedicarle un programa a, bueno, pues a los misterios que rodean la guerra civil, que son muchos, hay muchas historias, un día si quieres hablamos de ellas. Y uno de los misterios de la guerra civil eran las psicofonías de Belchite, así que me fui con un equipo de Telemadrid a grabar al pueblo. Encontramos a un paisano que tenía 5 años cuando en fin, tuvieron lugar los enfrentamientos de la guerra. El hombre iba allí con un andador paseando entre las ruinas. Belchite? Por Belchite Viejo. Porque la gente suele pasear por Belchite Viejo. Antes sí, ahora está vallado. Vale. Ahora está vallado porque ya se está cayendo a pedazos. Perdón que no quiero cortarme. Sí. Y este hombre, pues en esa época, 2004, estaba abierto y se iba a pasear por Belchite Viejo, que está muy cerca de Belchite Nuevo. Y de repente nosotros, bueno, le pillamos allí, le grabamos pues unas declaraciones, a ver si él se acordaba de algo de la guerra, tal y cual. No oímos nada, ni vimos nada, pero cuando llegamos a la redacción, volcamos aquel material para montarlo, vimos que detrás de las voces nuestras, de la conversación con aquel señor, había como un tableteo de ametralladora o algo así. Sobre las mismas que le grabaste al señor que estaba con la cámara de televisión. Detrás, o sea, están como por detrás de las voces, ¿no? Entonces, a mí aquello me dejó perplejo. Bueno, me ha costado encontrar un material, estamos hablando de 2004, o sea, que han pasado muchos años. 20 y 21 años. Sí, pero bueno, hay un pequeño fragmentito que sí que he encontrado para que lo escuches. Pero respetamos los límites de aquí. El uno ponía un pasillo y el otro encima, que no, menos mal que ahora me gusta que los chicos no discuten de políticas de este. Se oye por detrás, es un golpe. La discoteca de fútbol, la policía de Ariñez. Era bonito el pueblo, ¿no? Mira, ahora verás. Muy lejana la vemos. Claro, imagínate, Alberto, es decir, tú trabajas en los medios como yo. Y sobre todo que lo bueno de esto es que como confío tanto en ti.
Bogdanich llevó sus grabaciones originales de 1986 al Laboratorio de Acústica de la Universidad Autónoma de Barcelona para su análisis. Los resultados fueron contundentes. Los expertos confirmaron que se trataba de sonidos físicos y reales, no de artefactos o errores de grabación. Incluso llegaron a identificar que los ruidos de los aviones grabados se correspondían con los modelos de la época de la Guerra Civil, gracias a la comparación con aviones reales conservados y volados por la Fundación Infante de Orleans. Desde 1986, una oleada de interés llevó a mucha gente a Belchite, y hasta el día de hoy, a pesar de que el acceso está vallado y requiere guía, se siguen obteniendo ocasionalmente este tipo de grabaciones. Belchite, más allá de sus escombros y agujeros de bala, sigue siendo un misterio en espera de resolución. Belchite, esa cicatriz abierta en la historia de España, no solo nos recuerda la barbarie de la guerra, sino que nos confronta con la posibilidad de que el pasado no esté tan muerto como creemos. Los ecos de los bombardeos, el tableteo de las ametralladoras y el sonido de campanas que ya no existen, ¿son solo ilusiones? ¿O acaso un testimonio sonoro grabado en el aire mismo, un registro físico de una tragedia que se niega a ser olvidada? ¿Crees que estas entidades nos observan o que los eventos traumáticos dejan una huella imborrable en el tiempo y el espacio? Escribe tu teoría en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Si te ha fascinado este viaje al corazón de lo inexplicable, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros misterios. Dale like a este video si te ha parecido revelador y compártelo para que más personas conozcan los enigmas de Belchite. Hasta el próximo misterio.